Bienvenidos a 10 experimentos con humanos que salieron terriblemente mal, desde el proyecto del MK Ultra hasta experimentos en prisiones. Te reto a que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal para ser parte de la hermosa familia Panda. Comenzamos con el proyecto MK Ultra. El infame proyecto MK Ultra fue el intento de la CIA de dominar el control mental. El programa comenzó en la década de los 50 y aparentemente duró hasta 1966. Bajo MK Ultra, a los sujetos que a menudo no querían se les administraban sustancias, especialmente alucinógenos como el LSD. Las personas examinadas también fueron sometidas a privaciones del sueño y sensoriales, hipnosis y otros tipos de manipulaciones extremas, mientras que algunas pruebas resultaron letales en algunos pacientes. La verdadera finalidad del objetivo del proyecto no se quiso revelar realmente, pero según ellos era para combatir y dar un control mental al enemigo, o sea, los soviéticos en aquella época. Continuamos con el experimento de la prisión de Stanford. El experimento de la prisión de Stanford fue un estudio psicológico de las respuestas humanas al cautiverio y sus efectos conductuales tanto en las autoridades como en los reclusos de la prisión. El experimento fue realizado en 1971 por un equipo de investigadores dirigido por el psicólogo Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford. Los voluntarios universitarios desempeñaron el papel de guardias y prisioneros que vivían en una prisión simulada en el sótano del edificio de psicología de Stanford. Los presos y los guardias se adaptaron rápidamente a sus roles, sobrepasando los límites de lo que se había predicho y conduciendo a situaciones peligrosas y psicológicamente dañinas. Se consideró que un tercio de los guardias habían exhibido tendencias sádicas genuinas, mientras que muchos prisioneros estaban traumatizados emocionalmente y dos tuvieron que ser retirados del experimento antes de tiempo. Finalmente, Zimbardo, alarmado por el comportamiento antisocial cada vez más abusivo de los guardias, terminó el experimento antes de la fecha indicada. Se demostró de que el humano, cuando se le da poder, puede volverse peligrosamente incontrolable y cada vez más enfermo por obtener más poder. Avaro de nacimiento, mejor dicho. Seguimos con el estudio del monstruo. The Monster Study fue un experimento de tartamudeo en 22 niños huérfanos en Dayton, Ohio, en 1939, realizado por Wendell Johnson. En la Universidad de Ohio, Johnson eligió a uno de sus estudiantes de posgrado, Mary Tudor, para realizar el experimento y supervisó su investigación. Después de colocar a los niños en grupos de control y experimentales, Tudor dio la logopedia positiva a la mitad de los niños, elogiando la fluidez de su habla, y logopedia negativa a la otra mitad, menospreciando a los niños por cada imperfección del habla y diciéndoles que eran tartamudos, haciéndolos sentir mal. Muchos de los niños huérfanos de habla normal que recibieron terapia negativa en el experimento sufrieron efectos psicológicos negativos y algunos retuvieron problemas del habla durante el curso de su vida. La Segunda Guerra Mundial de la Universidad de Ohio se disculpó públicamente por el Monster Study en 2001, ya que en esas épocas se empezó a revisar realmente los experimentos humanos y que eran literalmente faltos de ética y moral. Literalmente eran crueldad humana en carne viva. Escoger gente desfavorecida para abusarlos y cambiarles la vida mal para siempre. Seguimos con el proyecto 4.1. El proyecto 4.1 fue la designación de un estudio médico realizado por los Estados Unidos de los residentes de las Islas Marshall expuestos a la lluvia radioactiva de la prueba nuclear Castle Bravo del 1 de marzo de 1954 en el atolón Bikini, que tuvo un rendimiento inesperado grande. Durante la primera década después de la prueba, los efectos fueron ambiguos y estadísticamente difíciles de correlacionar con la exposición a la radiación. Los abortos espontáneos y los mortinatos entre las mujeres de Round Lab expuestas se duplicaron en los primeros 5 años después del accidente, pero luego volvieron a la normalidad. Algunas dificultades de desarrollo y deterioro del crecimiento aparecieron en los niños, pero no en un patrón claro. Sin embargo, en las décadas que siguieron, los efectos fueron innegables. Los niños comenzaron a sufrir de forma desproporcionada de cáncer de tiroides debido a la exposición a los yodos radioactivos. Como escribió un comité del Departamento de Energía sobre los experimentos de radiación humana, parece haber sido evidente casi inmediato para la AEC, que la fuerza de tarea conjunta que ejecuta la serie Castle, que la investigación sobre los efectos de la radiación podrían realizarse junto con el tratamiento médico de las poblaciones expuestas. Era el proyecto de aversión. El
El ejército de apartheid en Sudáfrica obligó a los soldados blancos y las lesbianas y homosexuales a someterse a operaciones de reivindicación de sexo en la década de los 70 y los 80 y sometió a muchas a castración química, descargas eléctricas y otros experimentos médicos poco éticos. Aunque no se reconoce el número exacto, los excirujanos del ejército de apartheid estiman que entre 1971 y 1989, casi 18 años, que se realizaron hasta 900 operaciones forzadas de reasignación de sexo en hospitales militares como parte de un programa ultrasecreto para erradicar la homosexualidad del mundo. Los psiquiatras del ejército, ayudados por capellanes, desenterraron agresivamente a presuntos homosexuales de las Fuerzas Armadas y los enviaron discretamente a unidades psiquiátricas militares, principalmente a la sala 22 del Hospital Militar 1 en Borgholm, cerca de Pretoria. Aquellos que no podían ser curados con medicación, terapia de choque de aversión, tratamiento hormonal y otros medios psiquiátricos eran castrados químicamente o sometidos a operaciones de cambio de sexo. Seguimos con la experimentación en Corea del Norte. Para nadie es un secreto que Corea del Norte es un país bastante estricto, pero no de manera positiva, sino que lleva al extremo negativo cualquier ser humano que entre allí. Han habido muchos informes de experimentación humana en Corea del Norte. Estos informes muestran abusos de los derechos humanos similares a los de la experimentación humana nazi y japonesa en la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Corea del Norte niega estas acusaciones de abusos contra los derechos humanos y afirma que todos los presos en Corea del Norte reciben un trato humano. Una exprisionera de Corea del Norte cuenta cómo se seleccionaron 50 prisioneras sanas y se les dieron hojas de col envenenada que todas las mujeres tuvieron que comer a pesar de los gritos de angustia de las que ya habían comido. Los 50 habían fallecido después de 20 minutos de vomitar sangre y sangrar analmente. Negarse a comer habría significado represalias contra ellos y sus familias. Juan Hayok es jefe de seguridad de la prisión en el campo 22. Describió laboratorios equipados respectivamente para experimentos con gas venenoso, gas de asfixia y sangre, en los que 4 personas, normalmente una familia, son los sujetos experimentales. Después de someterse a controles médicos, las cámaras se sellan y se inyectan veneno a través de un tubo mientras los científicos observan desde arriba a través de un vidrio. Kyon White afirma haber visto morir a una familia de 2 padres, un hijo y una hija, a causa del gas. Los padres intentaban salvar a los niños mediante la reanimación boca a boca mientras tenían fuerzas, hasta que se comenzaban a desmayar. Una imagen que nada más contarla y narrarla se siente escalofriante. Seguimos con Unidad 731. La Unidad 731 fue una unidad encubierta de investigación y desarrollo de químicos y biología del ejército imperial japonés que llevó a cabo experimentos humanos letales durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial. Fue responsable de algunos de los crímenes en la guerra más notorios cometidos por personal japonés. Algunas de las numerosas atrocidades cometidas por el comandante Shiro Ishii y otro bajo sumando la Unidad 731 incluyen bisección de personas vivas, incluidas mujeres embarazadas que fueron embarazadas por médicos, amputación de extremidades de los prisioneros y reinserción en otras partes de su cuerpo. A algunos presos se les congelaron y descongelaron partes del cuerpo para estudiar la gangrena no tratada resultante. Los humanos también fueron utilizados como casos de pruebas vivientes para disfrazar las vacunas. También fueron probados personas vivas contra granadas y lanzallamas. A varios prisioneros se les inyectaron cepas de enfermedades, efectos de enfermedades venéreas no tratadas. Presos masculinos y femeninos fueron infectados deliberadamente con sífilis y gonorrea a través de innumerables abusos. Cosas realmente deshumanas. Querido panda, espero que te haya encantado el video del día de hoy, te haya perturbado antes de ir a la cama. Yo he sido tu pandita de la suerte y nos veremos en la próxima ocasión. Adiós.